normativa en esta materia de las comunidades autónomas, la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad con las dos caras de una política redistributiva. El papel de los ayuntamientos y las haciendas locales, que son siempre los grandes olvidados en la asignación de recursos, funciones y competencias. Las consecuencias de la federalidad del Estado para las tres administraciones que lo conforman implicarían, y estoy terminando, señor presidente. Primero, reforma de la administración periférica reduciendo al mínimo sus aparatos y funciones. Segunda, desaparición de la figura del gobernador civil. Tercera, nueva configuración del delegado de gobierno en las comunidades autónomas. Cuarto, desaparición de las diputaciones provinciales e iniciar con comunidades y ayuntamientos el proceso de comarcalización. Quinto, un nuevo modelo de función pública. Y la reforma de la justicia, que también es un elemento fundamental en nuestro concepto de la modernización, implica la reforma del Código Penal con la ampliación de los supuestos de despenalización del aborto, con la desaparición de la supresión de los supuestos de insumisión, con la despenalización de la eutanasia activa y con reformas en el Consejo del Poder Judicial. Pero para que a la hora de nutrir de representantes y miembros al Consejo General del Poder Judicial se tuviesen presente la intervención de colectivos en la propuesta de candidatos a dichos órganos a los grupos parlamentarios, la comparecencia de los candidatos ante las comisiones de justicia del Congreso y del Senado y, al final, la presentación de los elegidos ante el Pleno mediante propuestas razonadas. Y con nuevas competencias para ese Consejo, competencias de inspección, competencias disciplinarias, competencias sobre la selección de jueces, competencias sobre la mejora de la formación de los jueces. Y además un nuevo modelo de Ministerio Fiscal elegido en el Congreso de los Diputados, elegido en las Cortes Generales. Y la desaparición de la justicia militar. Reducción paulatina de las funciones de la Audiencia Nacional, la reforma de las leyes procesales y la nueva ley de protección al menor. Y la modernización y democratización del Estado exigen otras medidas. La supresión del servicio militar obligatorio. Nos llama la atención ese profundo cambio. Naturalmente nos quedamos con el título, cómo se desarrolle, qué tipo de ejército que ustedes quieren hacer, quisiéramos discutirlo, pero nos llama la atención positiva. Ahora bien, si eso es así, ¿no cree su señoría, señor Aznar, que podía comenzar su mandato, porque es algo urgente, la excarcelación de los que en estos momentos están sufriendo condenas por insumisión? Y eso sí quería un nuevo modelo policial que implica, a nuestro juicio, la creación de un cuerpo de policía estatal único y la desmilitarización de la Guardia Civil. El funcionamiento, ejercicio de funciones, dependencia y supervisión de los servicios de contraespionaje estrictamente civiles, bajo control último y definitivo del Parlamento. Y finalmente, como corolario, entendemos que es conveniente y necesario abordar con decisión situaciones y compromisos que son demandados por amplios sectores de la sociedad y por numerosos colectivos que responden a problemas y a valores alternativos de justicia, igualdad y solidaridad. Una nueva ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y el cumplimiento del compromiso del 0,7% del Producto Interior Bruto para el tercer mundo. Y esta es, en apretada síntesis, nuestra visión y nuestras propuestas sobre la modernización del Estado. Con ellas iremos al encuentro, al diálogo y al debate, y lo haremos con espíritu constructivo. En resumen, y como hemos dicho antes, señor Aznar, su gobierno y usted tendrán en Izquierda Unida y en Iniciativa per Catalunya una oposición clara y nítida, enérgica, de izquierda, dura en los contenidos, pero le garantizo que muy correcta en las formas. Una oposición, como se ha demostrado en anteriores legislaturas, dispuesta siempre a construir sobre lo concreto, si entendemos que con ello servimos a nuestros votantes y al pueblo español. He querido, por tanto, mostrar en esta intervención no solamente nuestra posición ante su investidura, sino también lo que va a ser el eje de actuación de esta fuerza política en esta legislatura en torno a los ejes y a los vectores de nuestro programa alternativo someramente aquí expuesto. Nuestra oposición rotunda, clara y enérgica, desde nuestra posición de fuerza de izquierda e independiente, aspira a servir de ayuda para crear las condiciones de una oposición de izquierdas ampliamente instalada en este hemiciclo y en la sociedad. Y esa aspiración la queremos hacer buena
en la coincidencia de contenidos y propuestas. Pero queremos dejar claro que eso así ocurrirá cuando los contenidos y las propuestas comunes con quien las compartamos obedezcan a los intereses materiales, morales e ideológicos que constituyen el depósito histórico de la izquierda y su apuesta permanente por una sociedad libre, justa e igualitaria. La diferencia entre la derecha y la izquierda no se fundamenta por parte de esta última en distinciones semánticas, ni a priorismos ideológicos, ni en cargas sentimentales, sino en propuestas, en contenidos, en acciones, en valores, en posiciones y en proyectos de sociedad alternativa, que por mucho que la realidad apriete, la izquierda no puede olvidar que en cualquier acción, por pequeña que ésta sea, elementos del fin deben estar presentes en los medios, en los instrumentos y en la acción inmediata. Muchas gracias. Gracias, señor Anguita. Señor Aznar. De su grupo. Ahora va a responder don José María Aznar a la intervención de don Julio Anguita. Las 7 de la tarde, menos 20 minutos, Televisión Española, por su primera cadena y por el canal internacional, en directo desde el Congreso de los Diputados en Madrid. Sesión de investidura de don José María Aznar. Señor presidente, señorías, señor Anguita, en su intervención, sin duda muy completa, se ha referido con insistencia a los silencios clamorosos que ha encontrado en mi intervención. Como se decía antes, es posible sacar todas las ausencias que se quieran de un discurso, pero después de escucharle tengo la duda de si he estado hablando en esta Cámara 1 hora y 20 minutos esta mañana. No creo que hayan sido tantos los silencios clamorosos a los que su señoría se puede haber referido. Y sí, más bien yo quiero decirle al comienzo que, sin perjuicio de hacer los comentarios necesarios de las cuestiones que vuestra señoría ha planteado, quiero agradecer el tono de su intervención, que me parece que ha sido un tono dentro de lo que es el anuncio de una oposición crítica, de una oposición, si se quiere, dura, pero de una posición al mismo tiempo dispuesta y abierta al diálogo, de una posición constructiva y desde una posición de izquierda que vuestra señoría ha expuesto en esta tribuna, sin duda con longitud y con largueza a lo largo de esta tarde, tocando muchos de los puntos que en este momento son, o vuestra señoría entiende que es la radiografía de la realidad política, social, económica de España y la evolución de su futuro. Quiero, por lo tanto, agradecer, como digo, el tono de su intervención y manifestar mi profundo respeto a la representación que usted ostenta, como a todos y cada uno, como usted ha dicho, de los más de 2.600.000 votantes que ha tenido Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya en las últimas elecciones generales, que les convierten a ustedes en la tercera fuerza política y, por lo tanto, en una fuerza política, como todas las que hay en esta Cámara. La representación de la tercera fuerza política, digna de ser tenida en cuenta en las acciones del Gobierno, en las acciones parlamentarias y, por lo tanto, también en los diálogos políticos, en los diálogos con los grupos parlamentarios y en el intento de buscar el consenso más amplio posible. Por lo tanto, agradezco el tono, manifiesto respeto a su representación y comprendo también, como le he dicho al señor González, aplicando la misma lógica desde el punto de vista de una posición de izquierda, si bien con los matices o con las circunstancias que a mí no me compete comentar ni ilustrar, comprendo su voto negativo. Forman parte usted de la oposición parlamentaria y, por lo tanto, de esa oposición parlamentaria entiendo que la lógica política le lleva a usted, y no lo critico, digo que lo comprendo, a dar un voto negativo a este candidato, como antes recuerdo que le he dicho al señor González. Creo que evidentemente no hace falta insistir mucho en las diferencias que pueden existir entre dos grupos políticos como son el Grupo Parlamentario Popular o el Partido Popular y Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida. Creo que hay diferencias sustanciales, creo que hay, o al revés, como ustedes prefieran, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. Creo que hay diferencias sustanciales, claras y nítidas, y que además no solamente no ocurre nada, no pasa nada por ponerlas de manifiesto, sino que entran dentro de lo lógico ponerlo de manifiesto, y creo que su señoría lo ha hecho así también a lo largo de su intervención. Pero me parece que también
es oportuno resaltar dentro de esa distancia y dentro de esas divergencias que puede haber, las coincidencias que yo he intentado, por lo menos voy a poner el mayor esfuerzo posible en intentar poner de manifiesto a lo largo de esta intervención, y ya le anuncio al señor Anguita que a lo largo de toda la tarea de gobierno que podamos tener en esta legislatura, que yo, insisto, deseo estable y larga, que es para la cual se han firmado los acuerdos a los que su señoría se ha referido. Y justamente por el contenido de esos acuerdos, como decía antes, esos acuerdos están también abiertos al consenso y al diálogo con su grupo político. Y espero que aquellos que puedan, a su juicio, merecer la suficiente colaboración o confianza para participar activamente en ellos, pues también efectivamente nosotros podamos contribuir, alentar, incentivar su participación, porque creo que nacen un conjunto de propuestas modernizadoras, de progreso para la sociedad española, en las cuales convendría adherirse a ellas. O yo por lo menos quiero decir que invito a vuestra señoría e invito a su grupo parlamentario a adherirse a alguna de estas cuestiones. Me quería referir a algunas de ellas para tomarlas en consideración, perjuicio de intentar procurar respetar al máximo el orden que su señoría ha establecido en su discurso. Ha hablado, señoría, de la reforma de la Seguridad Social y del Pacto de Toledo. Su grupo parlamentario, si la memoria no me falla, firmó el Pacto de Toledo. Por tanto, yo deseo que en lo que significa la política de desarrollo del Pacto de Toledo, su grupo parlamentario participe activamente. Sé que puede haber visiones diferentes o ideas diferentes en un determinado momento de lo que puede ser una evolución conveniente de la seguridad social. Pero yo lo que le pido a su grupo, como a todos los grupos de las cámaras, es que nos responsabilicemos de aquello que firmamos. Y para la seguridad social española, y para la reforma de la que yo he hablado de la seguridad social española, es básico y urgente la aplicación del Pacto de Toledo. Yo no le voy a ocultar que hay personas, grupos sociales en el país que piensan que no es suficiente el Pacto de Toledo. Pero yo quiero responder estrictamente de mis compromisos en el discurso de esta mañana. Y esa reforma pivotará en el desarrollo exclusivamente del Pacto de Toledo. Y dentro de esa reforma he manifestado la necesidad de reafirmar el Pacto de Solidaridad que nace con la transición democrática, y he establecido un claro compromiso, como es el de respetar la capacidad adquisitiva de los pensionistas españoles. Y espero que se tenga en cuenta, porque se hace un esfuerzo importante en el marco de lo que significa la situación económica general del país, y un esfuerzo importante que hay que mantener desde el punto de vista del mantenimiento del Pacto de Solidaridad al que me he referido. Por lo tanto, vamos a desarrollar el Pacto de Toledo en toda su longitud, en toda su profundidad, y descarte, sus señorías, cualquier otro tipo de políticas, y por tanto despeje las incertidumbres, las preocupaciones o las dudas que pueda tener al respecto. He pedido, y usted se ha referido a la reforma sanitaria, lo he dicho, creo que debe coincidir su señoría conmigo en la necesidad de desarrollar, de profundizar en la utilización de todas las capacidades que tiene nuestro sistema sanitario. ¿Sobre qué base? Sobre la base del Sistema Nacional de la Salud. A mí me parece esta una posición bastante evidente, bastante lógica. Sobre esa base, de lo que se trata es de analizar lo que significa en este momento las capacidades potenciales de todo el sistema sanitario español, la evolución de su gasto en todos sus componentes, y llegar a la formulación de unas recomendaciones, de unas conclusiones similares a las que han servido para el sistema de seguridad social relativo al tema de las pensiones. Y por lo tanto, ofrezco también la constitución de esa ponencia a la hora de determinar esos trabajos de reforma sanitaria. Se ha referido su señoría y ha hecho algunas propuestas, algunas de ellas sin duda muy coincidentes, y insisto que quiero resaltar esas coincidentes en política autonómica. Y ha hablado claramente de la federalización, de la modernización del Estado, de la financiación, etcétera, etcétera. Yo le quiero decir, porque no me gustaría que debatiésemos sobre cuestiones meramente nominales, meramente semánticas o meramente formales. Y lo diré con la mayor claridad posible.
Yo creo que el marco constitucional y los estatutos de autonomía vigentes son el marco jurídico institucional suficiente, sólido y estable que debe enmarcar lo que significa las reglas del juego en política autonómica de descentralización del poder y de descentralización territorial. Por lo tanto, cuando se habla de federalización, podemos debatir sobre ello, en mi opinión, y por eso lo digo de esa manera, desde el punto de vista teórico. Pero quiero decir que cuando se habla de un Estado federal en sentido estricto, lo que se propone, y si se propone, pido que se diga, es una reforma constitucional. Yo no voy a hacer, ni voy a proponer, ni voy a alentar esa reforma constitucional. ¿Por qué? Porque digo ahora que el marco constitucional me parece válido, suficiente, y que tiene más ventajas en su diversidad y en su flexibilidad que pueda tener un marco federal. Y naturalmente, a nadie se le escapa en esta Cámara, y a su señoría tampoco, que ese marco descentralizado autonómico tiene componentes propios, como no podía ser de otra manera, de unas técnicas federales o unos principios federales. Pero el marco hay que asentarlo, hay que reafirmarlo, hay que estabilizarlo y desarrollarlo, y a eso irá destinada la política del gobierno. Ese es el sentido profundo de los acuerdos que hemos firmado, tanto con Convergencia y Unión como con el Partido Nacionalista Vasco y con la coalición canaria. Y pongámonos, por lo tanto, en esa tarea de desarrollo constitucional y de desarrollo de los estatutos de autonomía. En lo que se refiere a profundizar en la tarea de reforma del Senado para dotarle de un contenido de mayor representación territorial, estamos abiertos, por supuesto, a la colaboración e instamos, como estoy instando, a ella. Lo mismo en lo que se refiere al pacto local, que no digo yo que se tenga que hacer, creo que su señoría me ha interpretado mal, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, sino con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias, que me parece lógico, y lo que significa la reforma, la simplificación de la Administración Central del Estado, que en pleno proceso de transferencias a las comunidades autónomas ha crecido en más de 100.000 el número de sus funcionarios en los últimos años, o de la Administración Periférica, que no ha recibido toda la corrección, y hay unas propuestas concretas en los acuerdos y en el programa de gobierno respecto a la reforma de la Administración Periférica, creo que también podemos trabajar. Se ha referido, si bien de pasada su señoría, también al tema de la financiación autonómica. He hablado antes de ello y no insistiré, no me extenderé mucho sobre ello. Supone un cambio de sistema. Las comunidades autónomas percibirán una parte importante de sus ingresos no por la evolución del Producto Interior Bruto considerado en términos nominales, sino por la evolución de sus ingresos en su territorio. Esa es la sustancial diferencia. Y eso significará que las comunidades con más capacidad de decisión presupuestaria y de gasto para alentar su propio crecimiento, con más capacidad en sus políticas concretas para luchar contra el fraude, serán unas comunidades que se verán favorecidas. No hay esa distinción que se dice entre comunidades más ricas y comunidades más pobres, sencillamente porque no es verdad. Se establece un sistema de corresponsabilización sobre lo que es la evolución del ingreso, respetando todos los mecanismos de solidaridad constitucional y estatutariamente vigentes, porque no se prescinde de ninguno. Ahora sí, se aumenta el autogobierno, se aumenta la autonomía y se aumenta la responsabilidad en líneas generales de las comunidades autónomas en sí mismas y ante sus ciudadanos, que es muy importante para saber valorar luego en términos de debate político y de coste efectivo el funcionamiento de cada servicio de que puedan disponer las comunidades autónomas. Me parece que en el nivel de desarrollo constitucional y estatutario que está España en este momento es bastante lógico dar este paso. Por otra parte, dígase lo que se diga, contenido en el espíritu y las propuestas de todas las formaciones políticas o de las formaciones políticas que tienen representación parlamentaria, o al menos de la mayoría de ellas. Ha hecho su señoría también una referencia a lo que significan nuestras ofertas en relación con la política de defensa y la reforma del servicio militar. Insistiré mucho en eso. Quiero decir que eso se enmarca, como he dicho esta mañana, en 3 puntos capitales.
la noción de suficiencia de nuestras Fuerzas Armadas para sus obligaciones constitucionales, el proceso de modernización de la Alianza Atlántica y los compromisos de España en eso que se llama la construcción de la identidad europea de seguridad y defensa. Y deseamos progresar, profundizar en ese proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Podemos ser insensibles a lo que significan las necesidades financieras o económicas del país y hacerlo de golpe? Evidentemente que no. Pero ir transformando progresivamente el actual sistema mixto hacia una profesionalización cada vez mayor, acabando en la supresión del servicio militar obligatorio, desde luego que sí. Y creo además que sería bueno en todos sus términos para la sociedad española, empezando para las necesidades defensivas de la sociedad española. Y que eso sería útil también para el cumplimiento de las obligaciones generales que tiene nuestro país, dentro de las cuales le quiero decir, y usted estoy seguro que con los matices que quiera, al final convendrá conmigo, no voy a decir que toda la razón, pero algo de razón me podrá dar, espero, su señoría, algo de razón, que la Alianza Atlántica de hoy, 1996, no tiene nada que ver, señor Anguita, con la Alianza Atlántica de 1986. Y que en 1986, cuando se hizo el referéndum, había una situación internacional y europea totalmente distinta de la que hay ahora. Y una alianza concebida para el cumplimiento de unas obligaciones y con una estructura determinada, tiene hoy, en un escenario completamente distinto, que ajustarse a otras necesidades y cumple otras obligaciones. Fundamentalmente las que puede estar cumpliendo en este momento en la antigua Yugoslavia. ¿Quiere decir que España no debe participar activamente en el proceso de reformas que impulsa la propia alianza? Pues yo creo que no. Creo que España debe participar en ese proceso de reformas. Y naturalmente deberemos modular en su momento hasta dónde llega ese proceso de reformas. Pero me parecería absurdo una posición negativa de España a participar en el proceso de reformas que inevitablemente pone en marcha la propia Alianza Atlántica, porque significaría tanto como situarnos en una posición marginal que con tanta razón hemos criticado todos durante tantos años por inconveniente para la posición y para los intereses españoles. Ha mencionado su señoría también cuestiones relativas y ha hecho algunas preguntas respecto a la lucha antiterrorista, a la colaboración con la justicia o a la lucha contra la corrupción. Le diré que mi espíritu, el espíritu de la lucha contra el terrorista es el que yo he expuesto esta mañana. Nosotros, y espero que toda la Cámara, y además creo que no es ocioso decirlo, señor Anguita, tenemos que manifestar claramente la voluntad de ganar la batalla a los terroristas. Y tenemos que ser intransigentes con todo aquello que suponga que se transgrede la ley para intentar ganar esa batalla. Pero convendrá su señoría conmigo que también tenemos que ser intransigentes con todos los que intentan transgredir la ley para ganarnos esa batalla nosotros. En consecuencia, el respeto al Estado de Derecho en todas las acciones de lucha antiterrorista será uno de los elementos esenciales, uno de los elementos básicos, uno de los pilares fundamentales de lo que significa la lucha antiterrorista, insisto, en el marco de los pactos de Madrid, de Ajurianea y de Pamplona. Simplemente le quiero pedir, señor Anguita, el esfuerzo que estoy convencido que va a hacer desde el punto de vista de lógica democrática de comprender las diferentes situaciones. Usted ha anunciado antes, con toda la razón, que durante esta legislatura va a hacer el mayor esfuerzo de oposición y de control del gobierno. Y es lo que le corresponde. Y a nosotros, o a mí, si usted quiere, si recibo la confianza de la Cámara, gobierno, me corresponde ser controlado. No me pida usted, porque no tendría lógica democrática, la misma que yo le pido a usted ese esfuerzo, que yo dedique mis esfuerzos a controlar al gobierno anterior, o a controlar a lo que ahora es la oposición, porque eso no es la lógica democrática. Y por tanto, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, no debo hacerlo, no se debe hacer. Otra cosa distinta es que, desde el punto de vista de su posición política, yo lo comprenda, pero estoy absolutamente seguro que usted va a comprender que naturalmente yo no lo puedo hacer. Y que dentro de eso yo le diga
que en todos los temas que hay ante los tribunales de justicia, el Gobierno no entorpecerá y el Gobierno, naturalmente, colaborará con la justicia como es su obligación. Ahora, le pido también el esfuerzo de que no me haga decir, no lo voy a decir en ningún caso, pero no me haga decir que colaborar con la justicia no quiere decir hacer lo que usted piensa en todos los casos que hay que hacer, porque llevando su argumento al máximo, si usted me dice, comprométese usted a entregar todos los secretos oficiales, yo le tendría que decir, lleguemos a la conclusión de que no hay ningún secreto oficial, de que no hay ningún secreto, que lo mejor es suprimir la legislación. Simplemente le quiero decir que el principio de colaboración con la justicia es un principio lógico, democrático y de responsabilidad que todo gobierno debe poner en marcha y que desde luego en todos esos asuntos el gobierno que yo presida, si recibo la confianza de la Cámara, naturalmente hará. Y le debo decir al respecto, hacer otra reflexión, también desde el punto de vista de la lógica político-parlamentaria. Se pueden pedir todas las responsabilidades políticas parlamentarias que se quieran, pero yo pido que se reflexione sobre una cuestión. Las responsabilidades político-parlamentarias se piden a políticos, no a funcionarios. Por tanto, que se pidan las que se crea que se tienen que pedir, respetando, como yo pido que se respete, la lógica que acabo de exponer, pero que se pidan las políticas, digo, políticas parlamentarias, a políticos y no a funcionarios. En la lucha contra la corrupción, yo me he manifestado antes, esta mañana, mi compromiso de luchar claramente contra todos los fenómenos que puedan producirse de corrupción, alentar las competencias de la Fiscalía General del Estado y, naturalmente, combatir claramente no los síntomas, no la superficie, no la espuma, no las manifestaciones más estridentes por escandalosas que puedan ser, sino las causas profundas de los fenómenos de corrupción que pueda haber en el país, y para eso, naturalmente, favoreceremos los controles parlamentarios oportunos en los términos que convengan los propios grupos parlamentarios. He querido resaltar esas cuestiones, señor Anguita, antes de comentar, si me permiten, con alguna brevedad, dos temas importantes que usted ha tratado y a los cuales no quiero dejar de comentar. Uno es el económico, digamos, el económico laboral o el económico social. Primero, en el tema económico, usted ha hecho mucha referencia a la herencia. Digamos, ha hecho más referencia a la herencia que yo esta mañana. Y no se lo critico. Pero quiero decirle que las herencias, como usted sabe, no se reciben a beneficio de inventario. Simplemente creo que dentro de lo que significan esos esfuerzos que hay que hacer a los que yo me refería, o el incumplimiento de los requisitos de convergencia, aunque a usted no le gustan y a mí sí me gustan, o la situación laboral, o las cifras de paro, o la precariedad, o los problemas industriales, la sociedad española, si todos hacemos un esfuerzo, tiene capacidad para dar respuesta a esos problemas y para dar respuestas a esos retos y a esos compromisos. Mi posición aquí no coincide con la suya. Y eso lo entiende todo el mundo y es absolutamente lógico. Y además, no le voy a engañar, señor Anguita, me alegro que no coincida. Me alegro que no coincida porque creo que nuestra posición política, nuestra propuesta, es mucho más razonable que la suya. La suya yo la comprendo, como digo, desde una alternativa de izquierda, pero no la comprendo de lo que puede ser la aplicación de una política o de un proyecto a un país determinado, en una circunstancia determinada, como es en este momento nuestro país. Para mí, los requisitos de convergencia son en sí mismos buenos, en sí mismos. No porque nos lo imponga nadie, que nadie nos lo impone, sino porque reducir el déficit, tener bajos tipos de interés, reducir el endeudamiento, que esa es otra de la que no hemos hablado mucho esta mañana ni esta tarde todavía, o conseguir que la economía sea más competitiva, más activa, más productiva, y que la inflación o el crecimiento de los precios sea un crecimiento de los precios favorable para lo que significa la competitividad de nuestra economía, me parece absolutamente básico, esencial, y no entiendo que eso se pueda criticar. Yo creo, por el contrario, que la creación de empleo depende de un crecimiento sólido, sostenido y estable, y no entiendo cómo se puede obtener ese crecimiento con tipos de interés altos, con altos déficits o con alta inflación. No lo entiendo. Yo creo que eso, primero, perjudica la competitividad, segundo, perjudica al empleo, y tercero, es lo que acaba poniendo en riesgo los sistemas
de protección social. Por eso yo decía esta mañana que el mejor arma, el mejor instrumento de garantía de esos sistemas era un crecimiento económico sostenido, estable, un crecimiento económico sano, y que era muy importante para ello cumplimiento de los requisitos establecidos en el Tratado de la Unión. Tanto comprendo las diferencias, aunque me resulta poco comprensible la alternativa a ello. Y en todo caso, le digo que aun en esas diferencias me gustaría la participación activa de su grupo en los trabajos de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con la Unión Europea, y en lo que pueda significar el seguimiento y el cumplimiento de los esfuerzos que todos tenemos que hacer, y yo también, señor Anguita, le pido el suyo a usted y a su grupo para intentar, naturalmente, mejorar las circunstancias económicas de nuestra economía. No comparto su teoría sobre las privatizaciones, ni tampoco debe usted estar tan alarmado. Yo creo que la diferencia hoy, desde el punto de vista económico, entre empresas, no es entre la empresa pública y la privada, sino la empresa competitiva y la que no lo es. Esa es la diferencia. Y naturalmente el criterio de privatizaciones hay que entenderlo desde el punto de vista de la eficiencia general del sistema. Y digo, no esté usted preocupado, sino que al contrario, debería apoyar eso que yo he dicho esta mañana de que elaboremos un plan estratégico de privatizaciones. No nos han dejado mucho tampoco por privatizar. No nos han dejado mucho. Pero lo que quede por privatizar, y sea lógico privatizarlo, vamos a hacerlo ordenadamente respondiendo a ese plan estratégico. Y luego, naturalmente, como he dicho esta mañana, sabemos que hay determinadas empresas, determinados sectores que necesitan o que pueden necesitar la presencia de un sector público estatal, de un sector público. Ese sector público hay que mejorarlo desde el punto de vista de su situación económico-financiera y desde el punto de vista también de su gestión. Dice su señoría que me he olvidado al hablar de la industria, que ha sido un silencio clamoroso. No creo, he hablado de las pequeñas y medianas empresas, que son las industrias, que yo sepa, el 99% de las industrias españolas, y de la obligación de reformar su situación para incentivar su competitividad. Y naturalmente, cuando he hablado de la empresa, no he hablado de empresarios dejando a los trabajadores, he empleado conscientemente y creo que correctamente el término empresa. Comparto plenamente su preocupación por las cifras de paro, comparto su preocupación por las cifras de precariedad en el empleo, la situación de precariedad en el empleo, también por lo que significa la situación laboral de los jóvenes. He dicho esta mañana que el contrato de aprendizaje debe unirse a la formación y que por tanto debe superarse lo que significa una situación actual que no considero deseable ni desde el punto de vista laboral, ni desde el punto de vista social, ni para el funcionamiento de la propia evolución del empleo en nuestro país. Y naturalmente en el diálogo social impulsaremos todas estas políticas, porque creo que la responsabilidad fundamental en este campo ahora es la responsabilidad que compete a los empresarios y a las centrales sindicales. Y que la tarea del Gobierno, que vamos a cumplir, y como he dicho, vamos a cumplir rápidamente, es una tarea de impulso, de incentivación de esas posibilidades. Quiero decirle que en la reforma del sistema fiscal, nuestro compromiso de la lucha contra el fraude es un compromiso irreversible. Es absolutamente inaceptable que una democracia desarrollada y un país moderno tenga las cifras de fraude que tiene España. Inaceptable. Y fallan muchas cosas. Falla el propio sistema, que hay que reformar, falla también los medios en la administración y falla también, naturalmente, la ejemplaridad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. He contestado ya lo que se refiere a la Alianza Atlántica. En razón de las preguntas que me ha hecho su señoría en relación con la agricultura, le diré que he mencionado expresamente la política agraria común, la agricultura mediterránea, frutas y hortalizas, en lo que significan las políticas prioritarias para España en el futuro. Y por último, y para concluir, señor Anguita, creo que su postura de voto negativo, como he dicho, es perfectamente comprensible. Comprendo también su anuncio de posición dura y correcta. Espero, por qué no decirlo, señor Anguita, que sea mucho más donde debe ser,
que es en el Parlamento y no en otros ámbitos a los que usted de pasada ha hecho referencia, pero que creo que no son los ámbitos en que las disputas políticas o las discrepancias políticas deben dirimirse exactamente, y espero que a pesar de esas diferencias, que son importantes, también de este aspecto de coincidencias podamos combinar posturas constructivas para el futuro del país. Muchas gracias. Ha sido la respuesta de don José María Aznar a don Julio Anguita, que se dirige a responderle a la tribuna. Pacto de Toledo sí, pero ni más ni menos que el Pacto de Toledo. Federalización no, porque necesita reforma constitucional. Política de defensa para desaparecer el servicio militar. Referéndum para la OTAN no, puesto que no tiene nada que ver la OTAN del 96 con la del 86. Corrupción. No voy a dedicar mis esfuerzos a controlar el gobierno anterior. Colaboración con los tribunales de justicia. Señoras y señores diputados, mal empezamos. Un debate de estas características es un debate donde se contrastan valores, ideas, posiciones, programas, líneas estratégicas. Y es un debate en el que a nuestra fuerza política le gusta dejar claro, para empezar, qué es lo que nos diferencia. Para empezar. Porque este debate es el que abre una legislatura y por tanto tienen que estar muy claras las diferencias, que son profundísimas. Y después, en la parte expositiva a la que yo he hecho referencia al hablar de la modernización del Estado, he planteado toda una propuesta sobre la que discutir. Nuestra posición de no, señor Aznar, no es porque nosotros seamos un grupo político distinto y al ser distinto, tener otras siglas, tenemos que votar no a su investidura. Eso sería, en cierta medida, degradar este debate y hacer una caricatura. Votamos no porque estamos radicalmente confrontados con la política económica que ustedes plantean y presentan. No es una cuestión de situarse bajo el amparo de unas siglas políticas. Es una cuestión de programa alternativo, que no de alternancia, de profunda y visión totalmente distinta. Yo no he querido hacer un ajuste de cuentas con la etapa que hoy finaliza, o finalizará mañana. Simplemente lo que he querido decir es que en esa etapa ustedes han tenido una parte importante, porque apoyaron y votaron la reforma del mercado laboral, han coincidido en la convergencia y han estado apoyando elementos de esa política. Es lo que he querido decir. Yo ya no quiero hablar más del gobierno que en estos momentos se está ultimando, porque lo que me preocupa es lo que haga el gobierno que usted pueda presidir. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que decir? Varias cosas, a partir de las profundas diferencias. Para empezar, en cuanto a la convergencia, su señoría me ha dicho que la convergencia es buena y por tanto entramos dentro del mundo de la metafísica, es esencialmente bueno. Pues bien, la convergencia, los criterios de Maastricht están aumentando el paro. Dígame usted una cifra que demuestre lo contrario. Y yo le coloco a usted un dictamen de una comisión temporal de empleo del Parlamento Europeo, presidida por una colega suya, creo, en donde se advierte de los peligros y los riesgos de aplicar los criterios de convergencia. ¿En qué es buena la convergencia? ¿Cuáles son los puestos de trabajo que se han creado? ¿No es cierto que ha aumentado la precariedad? ¿Dónde está en esa planificación? Ustedes, que son enemigos de la planificación y se someten a una planificación terriblemente burocrática, que marca ya los hitos del déficit, una planificación de la convergencia, ¿dónde están los resultados en toda Europa? ¿Avanza o se reduce la precariedad? ¿Dónde está el crecimiento económico que cree empleo? Cuando todo el mundo ya dice alarmado y comprueba que el crecimiento económico ya no sirve para crear empleo. ¿Dónde está la bondad de la convergencia? Pero en definitiva, imaginemos, y lo concedo como argumentación en este debate, es una figura retórica, imaginemos que la convergencia pudiera ser buena, cosa que no estoy de acuerdo, porque las cosas son buenas o malas cuando se constatan en la realidad. Imaginemos que fuese buena.
Señor Aznar, usted sabe que en 1997, teóricamente, nos espera un déficit del 3%. Pero ustedes saben que ya se ha dicho, se ha afirmado por parte de Alemania y del presidente del poderoso Bundesbank, que al día siguiente del 3% hay que seguir aplicando hasta el déficit cero, en lo que se llama la convergencia duradera o lo que se llama el pacto de estabilidad. Es decir, si al día de hoy, hasta 1997, 18 meses, tiene su señoría que reducir el déficit nada menos que del 4,4% al 3.600.000 millones de pesetas, y al día siguiente de llegar exhausto tiene que seguir apretando, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con los que viven de un salario? Porque claro, con esto de la convergencia, que es buena, yo tendría que hacer... La economía va bien, el Producto Interior Bruto crece, los indicadores mercantiles están contentísimos. ¿Y cómo está la gente viviendo? ¿Y qué contrato y qué puesto de trabajo tiene? Es que este es el problema de la economía. Si no, va a pasar como el señora baronesa. Ya conoce el chiste. Llega y le pregunta la señora baronesa al mayordomo, ¿alguna novedad? No, salvo que su hija se ha suicidado, sin novedad, señora baronesa. Salvo que la casa se ha incendiado, sin novedad, señora baronesa. La convergencia será como la señora baronesa. Estará muy bien los criterios económicos, pero ¿cómo están los trabajadores en España y en Europa? ¿Dónde están los índices? ¿Dónde hay una sola propuesta, un solo marco, una sola referencia, un solo compromiso que diga que va a bajar el paro? Son los criterios de convergencia. Por tanto, ahí hay una diferencia profunda. Pero no solamente profunda, señor Aznar. No es una cuestión de que nosotros, como nos sentamos allí, por eso le vamos a votar que no, no. Vamos a tener la misma posición porque usted está haciendo el continuismo en esa valoración con el gobierno anterior. ¿Qué concepto de Unión Europea? Esta fuerza política que aquí ha venido a hablar de la Unión Europea, lo recuerdo a todos ustedes, señorías, y a sus portavoces hace 4 años, en esa exaltación lírica de una Europa irreal, de la que ustedes ya no hablan. No se ha hablado de unión política, simplemente de la unión económica y monetaria, pero además sin armonización fiscal, sin presupuesto europeo, sin hacienda pública europea. ¿Qué Europa están hablando? ¿Qué tipo de construcción? La de un mercado, y además con algo que usted no me ha contestado y es difícil de contestar. Esta Cámara cedió parte de la soberanía que le dio el pueblo español en aras del Tratado de la Unión Europea de Maastricht, y la cedió para asuntos de política económica y social. Es decir, hay que cumplir los criterios de convergencia y por tanto se le imponen a esta Cámara y al Gobierno. Y en la política de empleo, no, la política de empleo, eso es competencia del Gobierno de España. ¿Cómo puede usted gobernar esa contradicción si no le dejan a ustedes los instrumentos? Usted me plantea, ¿y cuál es la alternativa? Le voy a contestar para empezar lo mismo que el señor Rato contestó una vez en un programa de radio cuando le dijeron que cuál era la alternativa al gobierno del PSOE. Dice, hacer otra totalmente distinta. Esa contestación para empezar viene de sus filas. Pues bien, simplemente comenzar a desarrollar lo que se dice en los propios documentos construidos en Europa. La cuestión de la unión política, una política de seguridad. Y ahora viene el tema de la OTAN. Vamos a ver, señor Aznar. Usted verá, o indica, que es muy conveniente que la OTAN, una vez que han desaparecido la situación política que obligó a que la OTAN se creara, y creo que hay ciertos lazos, pero en fin, pasemos sobre ellos, sobre qué se creó antes. Pero vamos a ver, el pueblo español fue convocado a referéndum, sí o no. Y el pueblo español aprobó en referéndum unas condiciones, sí o no. Y yo pregunto con la lógica democrática, pero hombre, si cuando un pueblo da unas condiciones, ¿por qué no se le convoca a ese pueblo claramente para que vote las nuevas condiciones si quiere? Mal empezamos, y mal empezamos si ante un tema tan importante como es este de la convergencia, la revisión del Tratado de la Unión Europea tampoco se somete a referéndum. Yo advertí una vez en esta tribuna algo que comienza a cumplirse poquito a poco. Y es que, como se decía, y fundamentalmente para atacar a este modesto portavoz, como usted no está de acuerdo con Maastricht, usted no quiere la Unión Europea. Y yo, sí,
quiero la Unión Europea por otro camino. Pues a base de reiterar que Maastricht es la única salida por la Unión Europea, aquellos que están recibiendo la influencia negativa de la convergencia ya no plantean otra salida, sino que hacen un discurso antieuropeo, cosa que hay que convocar. Fíjese si la diferencia es profunda, señor Aznar. Sigamos. Su señoría me habla de las privatizaciones para hacerlas más competitivas. Es que las que se están privatizando son las que dejan beneficios. Es que resulta, señor Aznar, que estamos dilapidando, que estamos derrochando, y es verdad que ustedes no empezaron, que empezaron aquí. Empezaron a vender las industrias que producen beneficios. Es decir, algo de una lógica aberrante. Cuando se habla de que hay un déficit, industrias que producen beneficios, esas las vendo, porque hay que ser competitivo. Esto necesita una explicación. Otra cosa es lo que yo he propuesto aquí, discutamos de eso. Y hablemos de una escuela de gestión de la empresa pública. Planteemos esa cuestión, venga el debate en esta Cámara. Pero decir que se venden porque tienen que ser competitivas y se vende Repsol y se vende Argentaria y se va hacia Endesa, que son precisamente las que dan los beneficios, ¿qué clase de explicación es esa? Por eso yo hablaba de continuismo con esa política. Que otra cosa son los enfrentamientos y los pataleos en el hemiciclo, pero el nexo conductor de la política sigue siendo exactamente la misma. Claro, a partir de ahí, hablar de esa construcción o de las privatizaciones como algo necesario para la competitividad. Señoría, días tendremos para discutir sobre esa palabra de la competitividad y toda su carga ideológica negativa que encierra, pero discutirlo con números, porque la palabra competitividad se está utilizando para desregular el mercado laboral, para imponer las privatizaciones y para hacerlo todo contra la gente que vive de un salario. Sigamos. Su señoría... Señora Anguita, le ruego que vaya concluyendo. Invita a que nos adhiramos a la cuestión del Pacto de Toledo. Pues mire, firmamos el Pacto de Toledo. Lo único que yo he dicho aquí, y lo hemos dicho en los actos públicos, cuidado con la interpretación que se le dé a los Pactos de Toledo. Por eso me ha llamado la atención de su frase en el sentido de que habrá que hablar de la seguridad social y a partir de ahí nos hemos puesto sobre aviso. Es decir, estaremos atentos y vigilantes a ver cómo se desarrollan los Pactos de Toledo, pero sobre todo una cuestión importante, señor Aznar, que yo quisiera que usted me lo explicara, simplemente por satisfacción. Cumplir con los compromisos, la financiación de las comunidades autónomas, la financiación, no sé si de la LOCSE usted también ha planteado, y reducir el déficit, por favor, llame usted a Pitágoras y que nos lo explique. ¿Cómo puede cuajar eso? ¿Cómo se puede llegar en 18 meses a ese déficit cero, planteando además el desarrollo de una serie de cuestiones? Voy terminando. La federalización. Su señoría ha planteado que el desarrollo del Estado federal pudiera suponer tocar la Constitución. A mí, que suelo hablar mucho de la Constitución, pero sin temor supersticioso, porque las constituciones se cambian, yo diría, al hablar de la Constitución, que empecemos por hablar del artículo 31, progresividad fiscal, y hagan ustedes una política fiscal progresiva. Vamos a amar a la Constitución, pero vamos a amarla y no como el amor udrí, sino un amor real, concreto, artículo tras artículo. Vamos a hablar del artículo 35, que habla de que todos los españoles tienen el derecho a trabajar. Vamos a hablar, señor Aznar, de un concepto que hace tiempo aquí no se dice, salvo cuando sube el portavoz de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya. Los poderes públicos, según el artículo 40 de nuestra Constitución, están obligados a hacer una política orientada al pleno empleo. La palabra pleno empleo es un mandato constitucional. Creo que no hay que tener miedo. ¿Por qué no hablamos del artículo 38 sobre la fuerza vinculante de los convenios? O el artículo 41 cuando habla que en el caso de desempleo tiene que haber prestaciones sociales. Vayamos que la Constitución sea sacrosanta, sea intocable para determinados aspectos, pero la estemos vulnerando sistemáticamente. Y que no hay que tocar la Constitución, el desarrollo del título octavo,
llevado hasta sus consecuencias mediante un consenso, un debate, un diálogo, produce a un momento de federalidad. Y entonces habrá que cambiar el título preliminar, el tercero y el octavo, porque además su señoría plantea aquí una cuestión importante. Su señoría ha planteado que hay que reformar el Senado. Y después, o antes ha dicho que no se toca la Constitución. ¿Se trata, por tanto, de una reforma de simples reglamentos? En ese proceso del desarrollo del título octavo, ustedes y sus compañeros de Convergencia y Unión, si son federales, cosa que tengo mis dudas, ¿creen que el actual Senado puede desempeñar el papel de Cámara de los territorios? ¿Habrá que tocar o no habrá que tocar la Constitución? No se puede pedir una cosa y se puede pedir su contrario. Los pactos locales. Nuestro grupo parlamentario consiguió el acuerdo de esta Cámara sobre el desarrollo del pacto local, es decir, sobre el método. Creo que sería conveniente ponerlo en marcha, es una aportación nuestra. En el pacto de financiación, de terrorismo yo no he hablado, en absoluto. Sobre el pacto de financiación, en mi intervención yo hacía hincapié en la necesidad de discutir, pero quiero dar una información, o por lo menos un comentario. Su señoría ha hablado de la corresponsabilidad, pero aquí no hemos escuchado la solidaridad, o hemos estado ausentes en ese momento. Solidaridad, fondo de nivelación, desarrollo de la LOFCA y, por tanto, los elementos que hagan posible un Estado mediante el cual la hacienda pública tenga el carácter redistributivo. Solidaridad y corresponsabilidad son las dos caras de una misma moneda. En la medida que hay solidaridad, tiene que haber corresponsabilidad. No se pueden disociar. Hablar solo de corresponsabilidad y no hablar de solidaridad es hacer una visión sesgada y muy hacia determinados intereses. De la misma manera que hablar de solidaridad sin corresponsabilidad es llegar a una situación que no tendría gobernabilidad. Por tanto, corresponsabilidad y solidaridad. Solidaridad y corresponsabilidad. En definitiva, señor Aznar, nuestro planteamiento ha sido claro, nuestra posición firme. Y cuando yo he hecho aquí referencia que tendrá una oposición enérgica incluso en la calle, es normal. La calle es vida. Se utiliza la calle dentro de los mecanismos legales. Se utiliza en la lucha de ideas, en la lucha política y en la lucha social, que sigue existiendo, aunque haya decretos que digan que no existe, siguen existiendo porque son la vida misma. Los mecanismos de participación, de presión y de lucha dentro de la ley están abiertos para todos. Quiero decir simplemente que no espere nadie una actitud distinta a la que hemos mantenido en estos años anteriores. Exactamente igual, con la misma intensidad, con el mismo tono, es verdad que también con el mismo lenguaje, con los mismos contenidos y dispuestos a dialogar sobre lo concreto, pero desde la firmeza y de la claridad, porque en este debate es cuando las cosas tienen que quedar claras, para cuando pasen los sucesivos meses y lleguen las leyes y las propuestas, la posición de cada grupo aquí sirva de guía para todas sus propuestas, para todas sus votaciones. Por tanto, hoy, en esta sesión, es muy importante lo que pueda aproximarnos, pero para mí es mucho más importante lo que nos separa, que es mucho. Gracias, señor Anguita. Ha sido la respuesta de don Julio Anguita a la intervención del señor Aznar. Mal empezamos, ha sido el leitmotiv de la intervención del señor Anguita. El señor Aznar le va a contestar ahora desde el escaño. Si no le importa, pondré yo la nota un poco optimista. No creo que empecemos tan mal, como usted ha dicho. Creo que hemos empezado, por el contrario, bastante bien y con bastante buen tono por parte de todos los intervinientes hasta ahora en el debate. Quiero decirle que yo no he criticado ni su voto negativo ni siquiera su alternativa. Insisto, no critico su voto negativo porque lo comprendo. Y no critico su alternativa. Simplemente es la parte de su discurso que no comprendo. Le digo que no sé exactamente, no encuentro una explicación suficientemente lógica desde el punto de vista alternativo alguna de sus posiciones. Y también me parece lógico que usted resalte sus discrepancias, pero le pido que dentro de lo que significa también la lógica del debate, sería conveniente que alguien resaltase los puntos de coincidencia, sin decir
que existen, evidentemente dejar reconocer que existen una diferencia muy apreciable y muy profunda, como no puede ser de otra manera, entre Izquierda Unida y el Partido Popular. Quiero decirle que no comparto lo que usted ha dicho de los criterios de convergencia. Es decir, los criterios de convergencia para mí son buenos en sí mismos y positivos para la economía. Los criterios de convergencia. Otra cosa distinta es la valoración que usted haga del esfuerzo que tiene que hacer en un plazo de tiempo un país para conseguir los criterios de convergencia. Naturalmente, cuando usted tiene que rebajar el déficit público del 7,5 al 3, tiene que hacer más esfuerzos que si lo tiene ya en el 3, y lo ha hecho en sucesivos años esa reducción del déficit. Por eso es tan importante procurar ir cumpliendo o cumplir alguno de los requisitos de convergencia. Pero no creo, me parece un poco excesivo, el decir que los problemas de empleo o los problemas de paro dependen o están vinculados en todos los aspectos al 100% a los criterios de convergencia. Me parece un poco excesivo. Hay economías sanas, con capacidad de generar más empleo, con mejores condiciones de competencia, que ahorran más, que invierten más, que producen más, más competitivas, con más y mejores empresas, con más potencialidad de comercialización de sus productos, y son las que son capaces de tener un crecimiento sostenible y generar más empleo. Ahora bien, yo creo que eso no es posible hacerlo, insisto, con inflación alta, con déficit alto, con tipos de interés altos o con endeudamientos incontrolables. Creo que es imposible y por eso, y no por otra razón, defiendo esos criterios de convergencia. En relación con la Alianza Atlántica le puedo decir que yo he sido partidario siempre, y como he sido partidario siempre, no tengo que modular al respecto ningún discurso, simplemente ratificar que no me parecería correcto que España no participase en el proceso de reformas internas de la Alianza Atlántica. Me parecería un error y, por lo tanto, impulsaré la participación en ese proceso de reformas. Tampoco comparto su visión sobre la privatización. Yo soy más bien partidario que contrario, pero no tengo, ni creo que sea un esquema real, se lo he dicho antes, la diferenciación de lo público o lo privado. A mí me preocupa la empresa eficiente, la empresa competitiva, y naturalmente dentro de eso hay una tendencia general a buscar más eficiencia y más competitividad, y eso es la privatización, cuyo error es naturalmente poner o quitar porcentajes de empresas simplemente para tapar agujeros o para tapar déficit de aquello que no es posible controlar sin criterio en los presupuestos generales del Estado. En relación con el Pacto de Toledo, que no pretende llegar en el año 97, usted ha dicho, al déficit cero, ha habido un lapsus, es el déficit del 3% del Producto Interior Bruto del año 97, a final del año 97, como vuestra señoría bien conoce. Quiero decir que justamente para poder llegar a esos compromisos es por lo que hay que poner en marcha el Pacto de Toledo. Digamos, el Pacto de Toledo no se hace porque las cosas no planteen dificultades, sino porque las plantean. Y porque las plantean, se establece unos compromisos y unas recomendaciones que obligan también a su grupo, y que estoy convencido que su grupo participará activamente en su desarrollo, para que no sigan acrecentándose las dificultades y podamos convertirlas naturalmente también en oportunidades de bienestar social para todos. Y en relación con la reforma del Senado, tiene usted razón. Yo me he referido esta mañana a continuar los trabajos de reforma del Senado que deberían producir una reforma constitucional. Y en el debate he omitido decir que sería para mí la única reforma que en este momento, si se llegase a ese consenso, sería conveniente. Lo que me he referido es a la que la concepción federal implicaría una reforma constitucional que en ese punto de la concepción federal o de la transformación en un Estado federal yo no estaría por impulsar en este momento. Gracias, señor presidente. Bien, señor Aznar. Brevemente, señor Anguita. Y enumerando ciertas cuestiones. Lo que he dicho, señor Aznar, que en 1997 hay que llegar al déficit del 3%. Pero usted sabe que por la convergencia duradera, aprobado en la última cumbre que hubo en Madrid, se impuso y se hablaba que había que llegar al déficit cero a continuación, con lo cual el déficit del 3% no es ni más ni menos que una situación de tránsito. Segunda cuestión, en cuanto a los pactos de Toledo, tuvimos votos particulares
que usaremos inmediatamente si el desarrollo de los pactos de Toledo va en un sentido distinto al que nosotros pretendemos. 3. Señor Aznar, nadie está afirmando como principio global y teórico que es conveniente que haya déficit. Pero yo le planteo una cuestión. Los déficits se recortan o se quitan mediante dos planteamientos sencillos, o bien porque se gasta menos o bien porque se ingresa más. Pues bien, vamos al tema de la fiscalidad. ¿Cómo se puede hablar de que la convergencia en sí es buena cuando estamos ante una situación de no armonización fiscal y por tanto una parte del capital español se puede ir a otro sitio y por tanto no puede haber ingresos que lleven a un déficit más reducido? Esta es una contradicción que existe en el desarrollo de la construcción europea por vía de Maastricht. Y en tercer lugar, algo que usted no me ha contestado. Aquí no hay ningún especial interés en mirar hacia otros gobiernos. Aquí todos los días aparecen informaciones, aparecen aportaciones. Hay algo que no ha sido explicado. Y usted, como presidente del gobierno, si lo va a ser, si esta Cámara le da la investidura, tendrá que colaborar, ayudar o mostrar la predisposición que en otro momento, en otra situación, manifestaba cuando se hablaba de estas cuestiones. Me refiero a la clasificación de materia reservada. Gracias, señor Anguita. Señor Aznar. El compromiso del Gobierno, si la Cámara me da su confianza, de colaborar con la justicia en los términos y en las reglas que marca el Estado de Derecho. Bien, ha sido Gracias, el turno del señor Anguita con Por el Grupo réplicas Catalán, y contrarréplicas. Convergencia y Unió. A las 8 menos 25 de la tarde